existencia de los fondos privados, Colpensiones estaría en equilibrio, es decir, no tendría déficit, el gobierno no tendría que girarle nada, ¿sí? Aparte de eso, tendría la rentabilidad de los dineros ahorrados de la época en que había más cotizantes y menos pensionados. Hay 4 fondos, grandes fondos privados. Esos 4 fondos manejan 240 billones de pesos, ¿sí? 240. Les dije que el presupuesto para 2019 es de 259 billones. Es decir, estos señores manejan de ahorros pensionales de la gente casi una suma casi igual al presupuesto nacional y un 20% del Producto Interno Bruto colombiano, ¿sí? Ahí está la distribución. ¿Cuáles son los fondos privados? Porvenir, que es del Grupo Aval, ¿sí? Colfondos, Protección, que es del sindicato del Grupo Empresarial Antioqueño. Estos dos, Porvenir y Protección, manejan el 87% del ahorro pensional que manejan los fondos privados. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen esos fondos? ¿Qué hacen esos fondos con ese dinero? Oigan ustedes bien, le prestan a interés al gobierno. O sea, el gobierno les pone el negocio, ¿sí? Porque forzosamente uno tiene que... El gobierno les pone el negocio y luego les recibe dinero prestado a interés, ¿sí? Bueno, compran acciones en Colombia y en el extranjero, etcétera, pues. Y se han venido apoderando de la economía colombiana. Ustedes saben lo que es tener 240 millones de pesos para comprar empresas, para prestarle a las empresas y controlarlas. Es decir, se han venido engullendo la economía nacional, esos grupos, el Grupo Aval y el Grupo Empresarial Antioqueño. Hay cosas escandalosas. Son tipos que dicen que el salario mínimo es muy alto en Colombia y ellos se pagan, los ejecutivos de los fondos. En 2016 los ejecutivos de Porvenir se pagaron 6.500 millones de pesos de los dinero ahorrado por la gente por sueldos ejecutivos y por comisiones por asistir a reuniones. Bueno, ¿cómo han crecido estos grupos? El Grupo Empresarial Antioqueño tenía ingresos de medio punto del Producto Interno Bruto colombiano en los 90. Hoy sobrepasa el 7% del Producto Interno Bruto colombiano. Ese es solo un ejemplo de cómo estos grupos están en Colombia y en el extranjero. Por ejemplo, en toda Centroamérica el Grupo Aval se apoderó del banco Credomatic, que es el principal banco de Centroamérica, ¿sí? Bueno, no voy a entrar en más detalles sobre eso porque no tenemos el tiempo. Digamos, el grupo, todos estos compras del Grupo Aval, mire, controlan el tiempo, Radio Santander, Tolerante. Esta es la lista solo desde 2002 al 2013, al 2016, de cómo han instalado empresas cementeras en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Fíjense otra cosa. Los fondos privados, el grupo con las pensiones no ha hecho una denuncia muy amplia de cómo los fondos privados están estafando a la gente. Por ejemplo, el trabajador supuestamente deposita 16% de su salario al fondo, pero ese no es su ahorro, porque le descuentan comisiones, le descuentan seguros, etcétera, etcétera. En realidad, a la cuenta del trabajador entra entre el 68% y el 72% de su cotización. El resto lo cogen ellos, ¿sí? Por distintas formas. Sigamos. La tasa de reemplazo en los fondos privados es promedio del 25%. Es decir, si una persona tiene, digamos, 4 millones, no sale ni con 1 millón de pesos, ¿sí? Mientras que en Colpensiones es del 65%, o sea, más del doble, ¿sí? Bueno, los fondos privados han rechazado más del 55% de las solicitudes de pensión. ¿Por qué? Porque la gente
como la pensión depende de un ahorro, ¿sí? La mayoría de la gente no alcanza a reunir el ahorro, entonces le dicen, no, no se puede pensionar, le devolvemos, ¿sí? Y hasta luego, defiéndase, ¿sí? ¿No devuelven todo? ¿Ah? No, claro que no. Bueno, entonces, muy rápidamente, ¿cuáles son las consecuencias de los fondos privados? El número de gente que se pensiona es mínimo. La tasa de reemplazo, o sea, la relación entre la mesada y lo que era el salario de la persona, es de 18 a 25%. Los costos financieros son muy elevados para la gente que cotiza ahí. Y fuera de eso, hay un costo fiscal muy alto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Colombia existe lo que se llama el Fondo de Garantía de la Pensión Mínima. Digamos, si una persona no reúne el ahorro, entonces una parte del ahorro y lo que aportan ustedes, porque a ustedes les descuentan el 2% para el Fondo de Garantía de la Pensión Mínima, de eso se sacan los recursos para completar la pensión, ¿sí? Dice el economista César Giraldo que ese Fondo de Garantía de Pensión Mínima va a quebrar muy pronto porque, digamos, el 50-60% de los afiliados son de salario mínimo y nunca se alcanzan a pensionar, entonces tienen que salir del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, o sea, de ustedes, ¿sí? Que son los que aportan ese 2%. Cuando ese fondo se acabe, pues va a tener que responder el gobierno, ¿sí? Bueno, ya dijimos, apalanca la concentración de la riqueza de los grupos, agiganta el sector bancario a costa del agro y la manufactura. Es increíble, pero en 1960, cuando empezaron todas estas reformas y que se dijo que iba a crecer el agro y la industria, resulta que el agro representaba el 17 casi por ciento del Producto Interno Bruto, y en 2010 no representa sino el 6%. Lo mismo pasó con la manufactura, en cambio las finanzas son hoy más del 20%. ¿Por qué hay desempleo? ¿Por qué la crisis? ¿Por qué la gente no cotiza? ¿Por qué la pequeña y mediana industria viven exangües? Pues sencillamente porque hay una monopolización de la economía. Bueno, hay dos grandes propuestas de reformas pensionales que las voy a enumerar rápidamente. Fedesarrollo tiene una propuesta que es la misma del Banco Mundial, que se llama la propuesta de pilares, el sistema de pilares. Lo primero es que proponen aumentar la edad de pensión de los 65 a 65 años para hombres y mujeres, y aumentarla cada quinquenio, cada 5 años. A las mujeres les aumentaría 8 años, ¿sí? Y a los hombres 3 años. Es por la igualdad de género. Eso es lo que está en el proyecto. Sí, eso es lo que está en el proyecto, claro. Eso es lo que está en el proyecto. Bueno, la cotización aumentaría del 18%, de 16% en el que está ahora a 18%. Los 2 puntos adicionales a cargo del trabajador. La pensión de sobrevivencia, o sea, la pensión que de la persona, del cónyuge, por ejemplo, ¿sí?, quedaría en el 75% y se les pondría, digamos que las mesadas mínimos. Sí, exactamente. Bueno, entonces sigamos. Bueno, entonces dice, el sistema de pilares tiene, la propuesta de Fedesarrollo tiene esta característica. Dice que es una propuesta de reforma de pensiones, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco eso. Entonces dice, hay un nivel contributivo, es decir, lo de ustedes. Los pilares son como escalones, ¿no? El primer pilar sería Colpensiones. O sea, toda la gente cotizaría, no importa lo que gane, toda la gente cotizaría en el primer pilar a Colpensiones forzosamente, ¿sí? Para que ustedes vean esto, de máximo un salario mínimo. De máximo un salario mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted cotiza por 7 salarios mínimos, la primera parte de su cuota se va a Colpensiones, ¿sí? Y el resto va a un fondo privado de pensiones por fuerza de ley también, ¿sí? O sea, no es voluntario, es obligatorio. Y en la medida en que usted tenga más ahorrado,
en el fondo privado Colpensiones le va a dar menos. ¿Sí? ¿Me explico bien eso? No. Claro. Si usted gana un salario mínimo, Colpensiones supuestamente, ahorita vamos a ver que tampoco es así, supuestamente le garantizaría una pensión de salario mínimo. Pero cuando usted gana más de un salario mínimo, a partir de ahí tiene que empezar a cotizar al fondo privado, ¿sí? O sea, su cotización se divide en dos partes, ¿sí? Una parte la coge Colpensiones, la otra parte la cogería el fondo privado que supuestamente usted escoja, ¿sí? Cuanto más ahorrado tenga usted en el fondo privado, menos le dará Colpensiones, ¿sí? La idea entonces es claro, es bajar a todo el mundo al salario mínimo, porque ya lo dijeron los banqueros, la pensión no es para irse de paseo a Miami, la pensión es para sobrevivir, ¿sí? Bueno, entonces dice, el segundo pilar, primer pilar es Colpensiones, el segundo pilar es ¿qué? El segundo pilar es fondo privado, que también es forzoso, y el tercer pilar es fondo privado pero ahorro voluntario, o sea que si usted quiere, como lo de la medicina prepagada, etcétera, ¿no? Si no le gusta esto, pues pague más, ¿sí? Y dice que se eliminarían los subsidios, supuestos subsidios que se están dando a las pensiones a partir de 2.5 salarios mínimos. Bueno, aparte de eso se le darían entonces los fondos privados oyeron la propuesta de Fedesarrollo y dijeron no porque entonces si nos quitan la gente de salario mínimo, nos quitan un montón de capital. Entonces les dijeron no, pero tranquilos, porque ya entonces primero les dejan los 240 billones de pesos que tienen, segundo les permitirían cobrar por administración y seguro lo que ellos quieran, ¿sí? O sea, subirían los costos financieros para el trabajador, ¿sí? Y fuera de eso, hoy la ley establece que los fondos deben garantizar una rentabilidad mínima por los ahorros pensionales. Entonces Fedesarrollo les dice, pues quitemos la rentabilidad mínima, ¿sí? Puede haber simplemente pérdida directa. Bueno, sigamos. Esta es la propuesta de Fedesarrollo. En general, esa es la propuesta de Fedesarrollo busca la propuesta de Fedesarrollo una cosa, es que los fondos privados querían que a ellos les entregaran todo. Dijeron, marchitemos Colpensiones, que desde el 1 de enero de 2019 ya no haya nuevos cotizantes a Colpensiones. O sea, seguir con lo que sucedió en la ley 100, simplemente siga Colpensiones pagando los pensionados y con los prepensionados y los nuevos pensionados todos a los fondos privados. Pero eso tenía un problema y la banca internacional puso el grito en el cielo. Digo, ¿y con qué nos responde el Estado a la deuda si eso sucede? ¿Sí? Porque claro, el déficit fiscal se aumentaría. Entonces Fedesarrollo dice, pues sencillo, solo el primer pilar y les damos las otras garantías para que prácticamente se queden con el ahorro excedente de lo que sea de un salario mínimo. Bueno, fíjense una cosa, es interesante insistir en este punto. Los ahorros, los trabajadores, sobre todo los que ganan más de 1.900.000, son ricos a los que hay que ponerle impuestos. Viene la reforma tributaria para bajarle el impuesto a las empresas y subirles el impuesto a los trabajadores, ¿sí? Y extender el IVA a toda la canasta familiar, mientras que esos trabajadores son ricos a los que hay que controlar y castigar, tipos como Sarmiento, pensarlos con toda clase de rebajas de impuestos, etcétera, etcétera. Bueno, hay otra cosa muy importante que es el nivel no contributivo en la propuesta de Fedesarrollo. En el país pues hay una cantidad de gente que no tiene cómo, pues trabaja unos meses, otros meses no alcanza a ganar el salario mínimo, está en la informalidad, no paga, no cotiza. Entonces ellos dicen,
hay que aumentar la cobertura del sistema pensional. Y pues, en principio todos estamos de acuerdo, pues que todo el mundo tenga el derecho a una pensión. Entonces, ¿cómo aumentan la cobertura? Para eso se creó en el año 2005, con el Acto Legislativo 01 de 2005, se crearon los beneficios económicos periódicos, BEPS, que es lo que Fedesarrollo llama el articulador del sistema de protección a la vejez. En ese no se recibe pensión, ¿sí? Usted ahorra, hoy el ahorro es hasta 1 millón de pesos máximo, usted ahorra y ahorra algo, y cuando cumple la edad de 65 años le dan algo, ¿sí? 200.000 pesos mensuales. Bueno, entonces dice que se debe reformar el sistema para dar cabida. Pasemos a la próxima, por favor. Mire, la próxima. ¿Por qué nos saltamos una? No. Sí, bueno, en todo caso, lo que propone es que se legalicen las relaciones laborales en las cuales no se paga salario mínimo ni se cotiza para pensión, ¿sí? Que entren y se legalicen en el Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, esto es toda una reforma laboral. ¿Qué van a hacer las empresas grandes? Pues forman empresas pequeñas como con las cooperativas, ¿sí? Dicen, esta empresa va a contribuir para los BEPS, porque hoy no contribuye para los BEPS, sino, digamos, el ahorrador, la persona. Entonces dicen, pueden contribuir las empresas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la empresa, en lugar de contribuir con el 12% del salario, que es lo que le corresponde, contribuiría con cualquier cosa, ¿sí? Para el BEP. Entonces, esta es una forma de burlar una disposición constitucional que dice que la pensión mínima no puede ser inferior al salario mínimo. Es decir, con los BEPS la gente empezaría a salir con 240.000 pesos mensuales, algo así, que para que no se vaya tampoco a Miami, pues con eso, ¿no? Aquí lo dice claritico en la página 52 de la cartilla de Fedesarrollo. Para que tenga efecto sobre el mercado laboral es necesario que la normatividad acepte como válido el paquete mínimo de protección social y este le otorgue legalidad, vean el subrayado, le otorgue legalidad a las relaciones laborales fuera del clásico contrato laboral formal, ¿sí? Los BEPS se convertirían en la herramienta que ofrecería el Estado para que los empleadores puedan mitigar el riesgo inherente a una relación contractual que implique inestabilidad o remuneraciones menores a un salario mínimo. Es decir, el salario mínimo queda abolido, ¿sí? Sigamos, por favor. Es decir, la formalización laboral y la ampliación de la cobertura se llevan a cabo deteriorando la relación laboral y derogando garantías mínimas. Bueno, hay otra propuesta de la NIF y de Asofondos, que es marchitar por pensiones, como ya lo dije. También están de acuerdo con elevar la edad de 5 años, etc. Ellos proponen además esto. Dice, mientras siga existiendo Colpensiones, subir en 5 años la edad de jubilación. Reducir en 20 puntos la tasa de reemplazo. O sea, si ahorita se está saliendo con 65% del salario que uno tenía durante su vida laboral, entonces salir con 45%, ¿sí? Y que la pensión se defina no como el ingreso base de liquidación, se llama eso, que el ingreso base de liquidación, o sea, el ingreso con el que usted le calculan la pensión, ¿sí? Hoy el ingreso base de liquidación en Colpensiones es el promedio de los 10 últimos años, de su salario de los 10 últimos años. Entonces ellos dicen, no, que sea de toda la vida laboral, el promedio del salario de toda la vida laboral, lo cual supone otro rebajón violento en la pensión, ¿sí? Bueno, que
que la pensión mínima no sea igual al mínimo, sino del 75% del salario mínimo, y la pensión del de sustitución sea del 25% de la que tenía el fallecido. O sea, la pensión mínima quedaría en pesos de hoy en 585.000 pesos, y la que hereda la esposa o el esposo quedaría en 439.000 pesos. ¿Sí? Sigamos. Eso es para erradicar la pobreza, ¿no? Tengan eso bien presente. Bueno, bueno, entonces el ANIF también adiciona un paquete de reforma laboral. Entonces dice, la alta informalidad se debe al muy elevado salario mínimo. O sea, y eso lo dice la OCDE también, al muy elevado salario mínimo. ¿Sí? Carrasquilla lo ha dijo, es ridículamente alto el salario mínimo colombiano. ¿Sí? Bueno, y dice que, pero fíjense esto, porque nosotros llamamos a defender el salario mínimo, y entonces la gente dice, pero ¿por qué no el resto de los salarios? Porque es que ellos, al bajar el salario mínimo, quieren bajar toda la escala laboral. ¿Sí? Bueno, bueno, entonces dice, hay que resolver, dice ANIF de Desarrollo, y en eso están de acuerdo, dice, hay que resolver los elevados costos no salariales. Por ejemplo, en el periodo de prueba hay que pagar menos. ¿Sí? Las incapacidades médicas, los primeros 3 días que paga la empresa, ¿sí? Porque nosotros los paga la EPS, dice, hay que quitar esos 3 días, porque es que la gente se enguayaba a ver partido de fútbol y no va. Entonces, que no se paguen esos 3 días. Si usted quiere salir a incapacidad, defiéndase. ¿Sí? Bueno, hay que reducir los costos desde el despido, o sea, la indemnización por despido injustificado. Hay que reducir el pago de dominical, festivo, nocturno, etc. Y flexibilizar el mercado laboral. Bueno, van contra el aporte a las cajas de compensación también. Bueno, sigamos. Entonces, hay otra cosa que sí es la verdadera joya. Dicen los fondos de pensiones, dicen, es que hay mucha gente que no se alcanza a pensionar, porque no le alcanza el ahorro, pero tienen una casa, tienen un apartamento. Sencillamente lo hipotecan, se suma el valor del apartamento y lo que tenga ahorrado, y se le da la pensión. Cuando el pensionado muera, la casa o el apartamento queda para el banco, ¿sí? El fondo de pensiones. Sí, eso es. Bueno, ahora, ellos son generosos, porque si los familiares quieren pagar la hipoteca, les brindan esa oportunidad, que paguen la hipoteca. ¿Sí? Bueno, y calculan, hacen los cálculos de que van a tener hipotecas por 60 billones de pesos en los próximos años, etcétera, etcétera. Es decir, el negociazo. ¿Sí? Bueno, sigamos. Vote por Duque. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Pues un futuro de miseria para la gente, ¿sí? Futuro. Nosotros hicimos una campaña de denuncias del comité con las pensiones no hay salario mínimo digno, con las víctimas de los fondos de pensiones. Tenemos muchos casos como estos. La médica pediatra intensivista, ella le dice Ita Restrepo, cotizaba sobre un salario entre 8 y 10 millones de pesos, salió con una pensión de 975.000 pesos, tiene un hijo con síndrome de Down, entonces sale con 975.000 pesos, no tiene con qué mantenerse ni mantener a su hijo, ¿sí? Y en realidad todas estas personas, quiero enfatizar en esto, todas estas personas, muchos profesionales, médicos, ingenieros de este grupo de víctimas que hace parte del comité con las pensiones no, viven una situación desesperada. Eran personas, como les dije, con 8 o 9 millones de salario y salen con 800, con 900.000 pesos,
algunos tienen un ahorro y están preocupados es que de pronto vayan a vivir mucho y se les agote el ahorro y queden en la calle, ¿sí? Bueno. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esto lo hemos visto en distintas partes, en Chile y en México. ¿Qué pasa? El anciano se pensiona y tiene que salir a rebuscarse, ¿sí? En cualquier cosa para completar al menos lo de la alimentación. Y eso les ayuda a presionar a la baja los salarios, ¿sí? Porque tienen el anciano que va a trabajar por... Bueno, sigamos. Bueno, entonces, ¿qué estamos proponiendo nosotros? Urge un gran movimiento social en Colombia para frenar este paquete de reformas, porque la de salud es semejante, ¿sí?, a esto que expliqué de pensiones. Si se quiere más grave, pero no hay tiempo para eso. La tributaria y la laboral, pues algo alcancé a esbozar. Entonces se requiere un gran movimiento nacional en el que participen sindicatos y todo tipo de organizaciones sociales, organizaciones de profesionales, o todo tipo de organizaciones, para ver de frenar estas reformas que favorecen simplemente al capital financiero y que llevan al pueblo y a la nación a una situación cada vez más precaria. El comité ha adelantado distintas actividades, ya lo dije, con el gran apoyo de los compañeros de ASONAL. Se dirigió una carta a las centrales obreras que pues estamos en condiciones de enviársela a todos los compañeros que no la conozcan. Hemos venido haciendo conferencias. ASONAL sacó una cartilla junto con el comité explicando básicamente las cosas. Hemos hecho plantones, estamos constituyendo comités, estamos llamando a toda la gente a que se meta en esto, ¿sí? Hay que oír de las conferencias, eso es muy importante, porque el primer punto es que la gente no está enterada, ¿sí? Entonces, hagamos las conferencias, hagamos la explicación, constituyamos en cada región comités, hablemos con los otros sindicatos, démosle, esto es urgente. La reforma pensional creo yo que se va a presentar en agosto, ¿sí? Puede ser el 7, puede ser el 8, no sabemos exactamente cuándo. Y les voy a decir una cosa, no soy adivino, pero la ley de reforma la van a tener lista, sancionada por el presidente en diciembre de este año, si no hay un gran movimiento social que le ponga freno. Todas estas leyes, la ley 100, la ley 50, todas estas leyes han salido en diciembre, cuando la gente está celebrando la Navidad y desentendida de los otros problemas. Bueno, entonces tenemos un encuentro nacional en Bogotá, los días, 8 y 9 de septiembre, ¿sí?, en la que esperamos que participen todas las seccionales de ASONAL judicial y los compañeros que a bien tengan participar. Pero nosotros lo teníamos previsto para el 8 y 9 de septiembre, pero las víctimas de los fondos privados de pensiones, que han hecho una denuncia muy resonante, yo no sé si ustedes oyeron por la W las denuncias que ellos hicieron, nos dijeron: no, proponemos que el encuentro se instale el viernes 7 con un plantón frente a Asofondos, o sea, la Asociación de Fondos Privados de Pensiones, a rechazar el robo que ellos le han venido haciendo a la gente, y nos pareció una gran idea. Bueno, entonces hemos dicho otra cosa. Este es un movimiento social muy amplio, o sea, no se va a circunscribir a un partido, a un credo, es simplemente con esta consigna: no más fondos privados de pensiones, todos los trabajadores a Colpensiones sin desmejora del régimen actual de Colpensiones. Fíjense que podríamos hablar de mejora, pero no es, ni siquiera estamos hablando de eso, sino que no haya desmejora en el régimen de prima media, ¿sí? Agregamos otras consignas: no más impuestos al pueblo, no más reformas laborales lesivas, ¿sí? Y esa es la invitación que vine a hacerles, la explicación.
Estoy muy agradecido con ustedes, creo que abusé de su generosidad porque tal vez me tomé más tiempo del que permitía la agenda que ustedes tienen. Entonces les agradezco mucho, estamos a sus órdenes para dar las conferencias, etc. Doctor Hernández, ¿por qué no nos explica brevemente, aunque sea someramente, lo concerniente a salud? Lo concerniente a salud básicamente consiste en esto. Ellos dicen que el Estado colombiano gasta demasiado en salud, pero que el individuo colombiano gasta muy poquito en salud, ¿sí? Ellos hicieron una reforma tributaria, el gobierno de Santos hizo una reforma tributaria en el año 2012, que es la ley 1607, sí, 1607 de 2012. ¿Qué hizo esa reforma tributaria? Les quitó a las empresas la contribución a salud por el trabajador, ¿sí? Y lo pasó al impuesto de la riqueza, al CRE, y bueno, y eso se viene embolatando, y ahora viene la propuesta de Duque de rebajar el impuesto a las empresas de 33 a 28%. ¿Qué quiere decir eso? La salud queda descapitalizada, ¿sí? ¿Y qué nos van a decir? La crisis, la bomba de salud, ¿sí? Terrible. Ellos descapitalizan la salud, descapitalizan las pensiones, ¿sí? Y sin embargo, después salen a hacer el escándalo de que está la crisis terrible, y ¿a quién ajustan? Al trabajador. ¿Cómo lo van a ajustar? Lo van a ajustar. Están proponiendo aumentar la cotización, están proponiendo aumentar copagos, ¿sí? Toda clase de... Están proponiendo esto. Parte de la reforma de salud es que los jueces no atiendan tutelas para atención en salud, porque dicen, pero a los jueces, ¿por qué los jueces se toman una atribución presupuestal? Los jueces están dictando fallos sin saber del presupuesto, no pueden hacer eso. Y los médicos también, ¿cómo así los médicos definiendo sobre el presupuesto? ¿Sí? Porque formulan una medicina, etcétera, etcétera. Entonces van a establecer el mismo cuento, es que hay que favorecer a los pobres, hay que hacer inclusión, hay que hacer todo esto, ¿sí? Entonces dicen que por programas de vacunación, etcétera, que los habían abandonado, van a tener un piso presupuestal. Hay tanto para vacunación, para atención más elemental, etcétera, ¿sí? Y hay un techo para el resto de programas. ¿Qué quiere decir techo? Pues que a alguien le dio un cáncer, entonces llega a pedir atención y dice, ya se acabó el presupuesto que había, se pasó ya el techo, ya no, ¿sí? Vuelve el año entrante a ver si se le puede atender, porque ya el presupuesto que había para eso se acabó. Es decir, establecer un techo, un máximo de gasto en una serie de enfermedades, ¿sí? Esto es una cosa, ellos dicen de frente, el desarrollo también saca una cartilla, dice, hay que racionar el gasto y hay que mantener una medicina, no lo dicen con estas palabras, pero hay que mantener un servicio médico atrasado. ¿Por qué? Porque los avances científicos y tecnológicos tienen costos muy elevados que el país no se puede dar el lujo. Entonces mantengamos para la gente que no tiene una medicina primitiva atrasada, ¿sí? Y nosotros pues pueden acudir a las prepagadas, y cada vez habrá más y más proyectos o planes, programas en los que usted puede aportar más. Es grosso modo, es decir, es bajar los costos del gasto público en la prestación del servicio de salud y, perdónenme la expresión, ordeñar más a la persona, a los millones de personas que tienen que contribuir para salud. Grosso modo, ¿sí? Compañero. Pero, con todo el respeto, yo pienso de que estamos dialogando, y ahora que nos vamos para las seccionales, es tener por lo menos que nos incluyan en el grupo de pensiones, porque nos pregunta permanentemente. No sé cuál es el mecanismo de ustedes, porque sería buena esta información en nuestras seccionales. Además, hay una preguntita, por ahí hay unas demandas sobre los aportes excesivos o muy altos que se están haciendo a los fondos privados de pensiones. Ahí no sé cómo va esa demanda.
pero sí sería bueno hacer la réplica de esta información, porque el problema es que no se tiene la información como detallada y ya fundamentada con la intervención de usted, maestro. Entonces, Sí. esas son dos. Hay una demanda, hasta donde yo sé, contra Colpensiones, un grupo de abogados, porque dicen que está cobrando mucho por la administración. Sin embargo, hay una cosa: la pensión de uno en Colpensiones no depende de la suma que ahorre ni nada, simplemente depende de que usted cumpla 1300 semanas, ¿sí? Sí. Cumpla la edad y cómo se establece su salario, su pensión se establece el 65% y puede aumentar un poco si por cada 50 semanas, ¿sí? Y disminuir un poco por el número de salarios mínimos que usted perciba, ¿sí? Eso es lo de lo otro es, miren, aquí tenemos, estas son nuestras páginas en las redes sociales. En Facebook, Pensión Salario Digno, y en Twitter, Pensión Salario. ¿Sí? Pensión Salario. En estas páginas ustedes estarán encontrando información, pueden preguntar, hacer las aclaraciones, etcétera, etcétera, porque ahí hay una actividad permanente sobre estos puntos. ¿Sí? Doctor Hernández, usted está haciendo un supuesto en el sentido de que su gente dice, van a hacer esto, ¿cierto? Sí. Ya que no podemos clarificar que es una norma extensiva para toda la comunidad. Por lo tanto, estamos trabajando lo que puede suceder. Lo que va a suceder. Lo que pueda suceder. No, lo que va a suceder. No, yo no puedo decir mañana me muero y entre los 8 días vuelvo a la reunión. Bueno, es un supuesto. ¿Sí? Qué pena, pero hay que, bueno, a las bases hay que trabajarles con fundamentos. Gracias, doctor. No, sí, una pequeña aclaración. Perdón, es que es muy claro. Ese es el proyecto, el paquete de proyectos de reforma que está en el Congreso. Está pensión, salud, pensión y la tributaria. Es más, ahorita en junio subió el fondo de solidaridad. Si ustedes revisan su nómina, aquí le están descontando el 10.32 del fondo de solidaridad. Y ahorita aparece con el 11.46. Aquí en junio. Claro. Eso es lo que piensa el Estado, doctor Hernández. Compañeros, miren, Lo que piensan hacer. agradecemos muy al compañero Hernández por esta exposición. Nosotros ya hacemos parte del comité, compañeros. Esta cartilla, nosotros, Azonar fue la primera organización que la editó. Sacamos 2000 cartillas, compañeros, 2000 cartillas que están en palo quemado, ¿correcto? Aquí hemos traído un paquete de 20 cartillas para que las seccionales, por favor, ¿sí?, sagradamente la reproduzcan. Lo tenemos en virtual, les llevamos al correo y cada seccional, como hizo Azonar Cauca, imprimió 500 cartillas. Tan solo es remitir el correo, ¿cierto?, donde está la edición de esa cartilla, simplemente es imprimir, ¿correcto? Segundo, compañeros, esto es muy concreto. Los compañeros tenemos un encuentro el 8 y 9 de septiembre. Como todo comité que es incipiente, pues en su organización nos llevamos sino 8 meses aproximadamente. Necesitamos financiar ese encuentro, compañeros. Entonces, la propuesta es concreta, que aquí Azonal apruebe una partida para lograr que ese evento salga avante. Se esperan aproximadamente unos 80 delegados, ¿cierto?, a este congreso. Eso tiene un costo, compañeros. Entonces, mi propuesta en concreto es que Azonal apruebe 500.000 pesos para que puedan los compañeros desarrollar esta tarea que están desarrollando y que estamos desarrollando en todo el país. Esa es la propuesta concreta, compañeros. Entonces, está en consideración, porque necesitamos agotar la agenda del resto del día, compañeros. Entonces, en el punto de propuesta, compañero. no, pero de una vez, porque los compañeros necesitan saber con cuánto van a contar dentro del presupuesto, que eso está encima, compañeros. Hay que aprobarla, Compañero